Buenos días, alumnos. Soy el profesor Sergio Fernández y estamos en el curso de aritmética. Entonces, cualquier pregunta o consulta, pueden levantar la manito para hacerlo de forma ordenada. Entonces, el tema de hoy será sobre las operaciones con conjuntos. Veamos, voy a compartir la pantalla para que puedan observar. Listo. ¿Se ve? ¿Se ve claro? Sí, profesor, se ve claro. Ya, listo, muy bien. Entonces, como ven ahí, el tema es de operaciones con conjuntos. Primero vamos a hablar sobre la unión de conjuntos. Aquí tenemos, ¿no?, un grupo de niños junto a sus mascotas y le han puesto una letra a cada uno, a cada pareja. Acá tenemos la A, la B, la C, la D y la E. Luego acá me dicen que el conjunto A mayúscula va a ser de los niños acompañados de un perro. Eso quiere decir que los elementos de este conjunto van a ser la letra A, que es un niño con un perro, la letra D, que también es un niño con su perro, y la E, que también es un niño y su... No, la letra E no, porque la letra E es un niño y un gato. Entonces, vendría a ser la A, la C y la D. Profesor, sería la letra C porque hay una niña que está con su perrito. Claro, porque aquí la palabra niños se refiere en general, ¿no?, al niño y a la niña. Entonces sería la letra A, la C y la D, ¿no? Son los niños acompañados de un perro. Profesor, disculpa, la vez le tendríamos que dar. Profesor, pero lo último es un gato. Claro, la última es un gato y no se toma en cuenta. Un rato, acá Profesor. dice Sammy Rivera está... ¿Qué? ¿Quién es Sammy Rivera? Profesor, Perdón, profesor, es que entré con el nombre de mi papá. Ah, profesor, ya. Ok, profesor. dime. ¿Cuál es la pregunta? Entonces acá estamos haciendo sobre conjuntos, sobre Sí. los niños que están acompañados de animales como los gatos y niños que están acompañados de perros, ¿no? Sí. Sí, por eso, aquí dice que el conjunto A está formado por los niños acompañados de un perro. ¿Y cuáles son los niños acompañados de un perro? La letra A, Son la letra A, C la letra C y la letra D. y la letra D. Entonces, por Profesor, eso han escrito tendríamos aquí que A, dar C y D. la D también está con un perro. Ajá. Por eso aquí escriben A igual a C y D. ¿Alguna otra pregunta? Uno está mal ahí. La D. La D, La D. ¿Y por qué estaría mal? porque la D tiene un perro. Porque no es un gato, no es un gato. La D es un perro. Es un gato, Profesor, ahí Ajá. tiene un perro, profesor. Claro. ¿Qué? Veamos. Aquí tenemos un niño acompañado de un perro, ¿no? Aquí tenemos una niña acompañada de un perro. Y aquí también tenemos un niño acompañado de un perro. No hay más. Entonces, el conjunto A me dice que son los niños acompañados de un perro. Por lo tanto, los elementos del conjunto A son A, C y D. Justo lo que he encerrado. A, C y D. Entonces no hay duda del conjunto A. Listo. Ahora el conjunto B son los niños acompañados de un gato. Vamos a ponerle otro color. B y E nada más, ¿no? Entonces aquí sí hay un error, ¿no? ¿Cuál es el elemento que no debe estar en el conjunto B? La D. La Sí, D. profesor, la D, D. porque Bien, es un exacto. perro. Entonces, La D, profesor. La D. la D. Porque no Entonces lo es un tachamos. gato. No, que no es un gato, es un perro. Exacto. Entonces el conjunto B debería ser de esta forma, ¿no? Sería B, E nada más.
Listo, entonces está claro. El conjunto B mayúscula está formado por los elementos B minúscula y E minúscula. Listo. Ahora me dice que todos los niños representan por lo menos una mascota. Ahora la unión. ¿Esto cómo se lee? A, U, B. Esto se lee A unión B. Vamos a achicarlo acá. Esto de aquí, que tiene una U acá en medio, se lee, todo esto se lee A unión B. B. Así se lee. Es un nuevo conjunto. Este es un nuevo conjunto cuyos elementos son los mismos elementos que A y B, sino que todos reunidos en un solo conjunto. Veamos. ¿Cuáles son los elementos de A y B juntos? Tenemos el ¿Puedo A. preguntar? A, B, Dime. C, D, I. A, B, C, D, E. A, A, C, B, D, Profesor. C, D, E. Dime. Profesor, Dime. ¿Cuál es la pregunta? ¿Se escucha? entonces, primero, en el conjunto uno están formados por animales llamados perros y gatos, están en dos conjuntos, pero esos dos conjuntos están encerrados en el conjunto UP. A unión B se lee. ¿Está bien? Claro, todos los elementos de los dos conjuntos se juntan en uno solo. Y eso se llamaría A unión B. ¿Qué significa A unión B? Vamos a poner acá. Es, Aquí estamos juntando todos los elementos. claro, juntar todos los Significa que elementos. se están juntando toditos los elementos. Juntar Exacto. todos los elementos Todos los elementos. de esos dos conjuntos. Sí. De eso se trata la Forma unión. uno solo. Ese es el... De eso se trata la unión, juntar todos los elementos. Pero sin repetir, por si acaso. A veces se repite. Sin repetir. Veamos. Pasemos a la siguiente página. Operaciones con conjuntos. Haya la unión de los siguientes conjuntos, me dice. X y Y. ¿Cuáles serían los elementos de X unión Y? Sería copiar todos los elementos, ¿no? La profesor. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Profesor, no estaría, solo estaría 1, 2, 6. Ujú. Como ven, acá se repite el número 2. Además, pequeño. A ver. Ahí está. Se repite el número 2, se repite el número 4. Pero ¿qué ha sucedido aquí? Que solamente se escribe una vez el número 2 y solamente se escribe una vez el número 4. Número 4, profesor. Ajá. O sea, se Profesor, copian es todos los para que elementos no repita 2, 2. sin repetir. Se copian todos los elementos sin repetir. No Entonces, voy a está repetir, profesor. correcto. Ujú. Profesor, entonces sería 1, 3, 5 y 6, profesor. No, sí, se puede copiar uno. O sea, se puede copiar una sola vez el número 2. Sino que ya no se puede copiar de nuevo el número 2. A eso me refiero. Solamente una vez nada más. Por eso digo, no, sin repetir. Ya. Ahora, Profesor, entonces solo le voy a poner ahí como 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero ya no va a volver a repetir el número 2 y el número 4. exacto. Ya no se vuelve a copiar Sí, el número profesor. 2 o el número 4. Ahora, veamos este conjunto. El conjunto K y el conjunto L. El conjunto K está dado por dos ciudades, ¿no? O dos departamentos, Piura y Tumbes. Y L está dado por Lambayeque, Piura y Arequipa.
Son ciudades. Ya, profesor, Entonces la unión. sería entonces Piura, Tumbes, Lambayeque, Arequipa. Ajá. Piura, Tumbes, Lambayeque, Piura, Arequipa. Tumbes, Tumbes, Lambayeque, Lambayeque, Lambayeque Arequipa. y Arequipa. Listo. Como ven, se copia una sola vez Piura. Piura. Una vez Piura. nada más. Correcto. A ver, pasemos a la siguiente página. Observa las figuras y determina los conjuntos por extensión. ¿Recuerdan de extensión? ¿Qué cosa es determinar por extensión? Determinar por extensión significa que debes hacer un listado de todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, esto de aquí está determinado por extensión. ¿Por qué? Porque se puede ver, se puede observar todos sus elementos. Pero en cambio, arriba está determinado por comprensión. ¿Por qué? No se puede observar sus elementos directamente, pero se sabe cuáles son los elementos. Acá, en esta frase, te dicen cuáles son los elementos. Acá me dicen que el conjunto A está formado por las X, tal que X es un medio de comunicación. Entonces, ¿cuáles son los medios de comunicación que conocemos? Tenemos la carta, donde podemos enviar mensajes escritos. Sería la carta, el Ujú. teléfono, Teléfono. Donde llamamos. eso nomás. Y La El televisor, televisor profesor, también. televisor. Donde Se pueden vemos enviar las imágenes. noticias, vamos a ver tele. ¿Y la plancha será un medio de comunicación? No, No, es un visor, no es un Es un medio. electrodoméstico. Es un electrodoméstico también. es que profesor. Exacto. Entonces, como ven, Entonces, por comprensión. profesor, entonces en la pregunta, ¿qué es un electrodoméstico? Entonces, el electrodoméstico sería Sí, en la Profesor. plancha y la licuadora. porque la carta, el Claro. teléfono y el televisor. Los electrodomésticos, Profesor. claro, estos no son medios de comunicación. De comunicación. Profesor, ¿puedo hablar? Dime. Profesor, entonces en la respuesta B de abajo le debíamos poner la parte, la batidora y la plancha, porque esos son unos electrodomésticos, profesor. Claro, son electrodomésticos. Entonces ponemos la batidora. La plancha. La profesor. plancha y la batidora y el televisor. El televisor, El televisor no es un electrodoméstico, profesor. El televisor es para informar, es un medio de comunicación. claro, podría tomarse como electrodoméstico, ¿no? Pero más es esto porque es lo que se usa, ¿no? Lo que usamos, bueno, para arreglar algo o para cocinar. Por ejemplo, este se usa para planchar. Tiene un uso determinado, ¿no? En cambio, el televisor solamente es para informarse, ¿no? Para ver nada más. Entonces, así nomás lo dejamos, ¿no? Siguiente. Siguiente página. A ver, ¿dónde vamos? Aquí. Ah, ya. Ahora vamos a ver la intersección. La intersección se representa con este símbolo. Es como la U, pero invertido. Profesor, Pero invertida, no invertida. Claro, una U invertida. Profesor Sergio, Sí. eso es como una unión. Ahí se Claro. suman los medios de comunicación y los electrodomésticos. Y así se forma el Ujú. televisor. Entonces, con esto Ya. Entonces, aquí estamos y viendo que también el se televisor puede se está quedar tomando como electrodoméstico, profesor. electrodoméstico. Claro. A ver, regresemos a la página Intercediendo anterior. de los dos conjuntos. Entonces, están tomando que el televisor es un electrodoméstico. Televisor. Listo. Entonces ya está claro ya. Batidora, plancha y el televisor son electrodomésticos. Y a la vez, el televisor, que es un electrodoméstico, también es un medio de comunicación.
Ya, ahora lo que han hecho aquí es que han graficado el conjunto A de esta manera, con un diagrama. El conjunto A y el conjunto B. Entonces, con el conjunto A, como ven, han puesto unos puntitos, y a continuación pusieron el elemento, ¿no? El A, ¿cómo era el A? Medios de comunicación. Medios de comunicación. B era Y B, electrodomésticos. electrodomésticos. Domésticos. Listo. Entonces, los medios de comunicación eran carta, teléfono y televisor. Acá está. Carta, teléfono y televisor. Siguiente. Electrodomésticos, televisor, plancha y batidora. Plancha y batidora. Televisor, Plancha y batidora. Listo. Ahí tenemos. Entonces, ya está dibujado. ¿Y qué dice aquí? Miren, este es un nuevo conjunto, el conjunto A intersección B. ¿Y cuál es su elemento? El único elemento que tiene este conjunto es el televisor. Televisor, ¿Por qué? lo que tienen en común. Lo que tienen en común. Los Claro, o lo que conjuntos. se repite en los dos conjuntos. ¿Qué se repite? Televisor. Televisor. Esto es la intersección, lo que estoy Y marcando. el color de la intersección. Ajá. O vamos a usar otro color, a ver. Otra forma. A ver, color amarillo. Estoy pintando la intersección. Esa es la intersección. Listo. Y como ven en la intersección solamente está el televisor. Ahora revisemos. ¿Cuál es el que se repite aquí? El televisor. Televisor. Se repite la Televisor. Entonces, así está formado la intersección. La intersección está formado por los elementos que se repiten. Elementos que se repiten. Listo. Pasemos al siguiente. Ahora vamos a hallar intersecciones. ¿Cuáles son los elementos que se Ahí repiten? sería 4 y 5. Porque se repiten con 4 y 5. 4 y 5. 4 y 5. 4 y 5. Profesor, 5, profesor. M intersección N es igual a 4 y 5. A ver, veamos. 4 y 5, profesor. Primero yo 4 y veo que el 5, 4 se pues. repite. Siguiente. El 5 también se repite. Pongámoslo de rojo. No hay más. No, profesor, no hay más. Ajá. Ya. Un momentito. Profesor. Ya listo, disculpen. A ver, veamos. ¿Cuáles son los elementos de M intersección N? Profesor, ya lo 4 y hice. 5. 4 y 5. 4. 4 y 5. Bueno, 4 y son los 5. elementos que se 4 y repiten. 5. 4 y Exacto. 5, 4 y 5. 5, 4 y 5. Y ahora en R. Mira, En R. R dice 7, 8 y 9. En R sería, en R interacción S sería 8 y 9. 8, el 9 y el 10, profesor. Claro, vamos a ver un rato. Vamos a ver, vamos a sacar el conjunto R. Y me van a explicar por qué es 7, 8 y 9. A ver. Profesor, es 8 y 9. Porque dice Profesor, 8 R es 7, 8 y 9. Pero la profesor, intersección porque es ahí 8 y dice 9. Es 8 y 9 y 10. igual, mayor, Ya. ¿Qué significa este símbolo? menor que 10. ¿Qué significa Mayor este igual, símbolo? Igual No significa más, profesor. Más. hay más o mayor, es mayor igual, profesor, mayor igual.
Ya. Mayor o más, profesor. A ver, voy a sacar esto. Un rato. Solamente Mayor igual, este, profesor, porque ¿cómo se abajo lee tiene esto? profesor. Mayor igual el símbolo. A ver, ¿cómo se lee esto? 7 mayor igual X. Sus 7 mayor igual X. igual menor, Siete. mayor igual. Mayor igual Porque el X. 7 se sigue copiando. O igual cuando A ver, de nuevo. Siete de nuevo. mayor, está esa siete rayita sigue abajo copiando, del pues, mayor, siete. significa que el 7 se Sigue sigue copiando, copiando. profesor. Se sigue copiando el 7. Sigue copiando. Claro, pero ¿cómo se Siete. lee esto primero? Para- 7 mayor igual X. 7 mayor ¿Qué? igual X. Menor, Número mayor igual Ajá, X. 7 es menor, porque yo estoy escuchando Menor que igual, alguien dice profesor. mayor. 7 es Menor igual. 7 es menor menor e igual igual 7. Igual 7. que Y X. X. Así en este orden. 7 es Es menor menor igual que que X. X. Así se lee. Ya, en ese orden. Estamos leyendo de izquierda a derecha. Listo. Entonces, ¿cuáles son los números? ¿Qué número puede entrar aquí? 8 y 9, profesor. 8, 7, el 8, el 7, 8 y Sería 9. 7, 8 y 9, profesor. 8 y 9. 7, 8 y 9. 8 y 7, 9. 8 y 9, profesor. X puede ser 8 y 9. 7. Empezamos del 7, luego el 8. 8, 8, Terminamos en el 9. 9. Y a eso nada más, profesor, sería. Claro, eso sería. ¿Y por qué no copiamos el 10? Porque no dice hay, que es menor. claro, porque no hay la menor. rayita. No hay la Claro. rayita. La única forma de que se copie es teniendo la rayita abajo. Por eso es que el 7 sí se copia y el 10 no se copia. Listo. Por lo tanto, el conjunto R estaría formado por esos elementos, ¿no? El 7, el 8 y el 9. Listo. El 7, el 8 y el 9. Veamos. Por aquí lo voy a copiar arriba. R es igual a 7, 8 y 9. Listo. El S es 8, 9, 10 y 11. ¿Cuáles son los elementos que se repiten en R y S? 8 y 9. 8 y 9. 8 y 9. 8 y 9. Son 8 y 9. Eso, Entonces, esos profesor, la son los intersección elementos. sería 8 y 9. Claro, esos son los elementos de R. Entonces, R intersección S es igual a 8 y 9. 8 y 9. 8 y 8,9. 8 Listo. y 9. 8 y 9. Ajá, entonces está claro ahí. Sí, profesor. Ya. Pasemos al siguiente. A ver, pasemos a la siguiente página. Aquí está. Dice, sean los conjuntos. Vamos a hablar de diferencia de conjuntos. Pero vamos a ver un rato. 9:23. Ahora vamos a hablar de la tercera operación de este día. La diferencia de conjuntos. Dice, sean los conjuntos A y B, donde A son alumnos del colegio Bertolt Brecht que participan en danza. Ya. Aquí falta algo, ¿no? Manuel y César. Claro. Sería Manuel y César y en la B, Ajá. César Y y en la José. B son alumnos del mismo colegio que participan en teatro. César y José. César, y José. José. Ujú. Listo. Es decir, entonces aquí podemos escribir, ¿no? Manuel, En la A es Manuel y César. Manuel, Manuel y César. César. Es César y José. Y Manuel y abajo, César. Y abajo vamos a escribir César, José. César, José. y José. 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 Listo. César y José. Entonces, vemos que se repite César, ¿no? Se repite César. Sí, pero hasta se elimina César. Se elimina César.
Claro. Vamos a ver ahorita la diferencia de conjuntos. Miren, vamos a pasar a la siguiente página. ¿Qué me dice la siguiente página? Hallamos el conjunto, este es un nuevo conjunto, A menos B se llama. Vamos a llamar, así se va a llamar. Miren, A rayita B se lee A menos B. Como una resta. Profesor, Y va a estar formado. Manuel. Manuel, ahí sería A Manuel. menos B es Manuel, teacher, es Manuel. A menos B es Manuel. Porque solo se le quita el César. Menos Claro. A es José. César nomás se le quita, es Manuel. César nomás se le quita. Claro. César nomás se le Y si quita. fuera B No, menos A, Es José. Sería A menos B es Manuel. Y B menos A es José. José. claro, pero ¿por B qué? menos A es José. Claro, ¿por qué sería? B menos A es José. Porque se quita, Porque se quita el César. No se puede repetir en la A ni en la B, César. Claro, a ver, vamos a No ver se puede exactamente, repetir en la A ni en la B. vamos a ver exactamente el por qué, cómo funciona el A menos B. Miren, si tenemos el A menos B, sería algo así. ¿Quién es el primer conjunto aquí? El A. Mami. Entonces, A menos B sería el mismo conjunto A. Miren, ¿Qué sería Manuel? Manuel. sería el mismo conjunto A, Sería Manuel, profesor. pero quitándole la intersección. Quitándole Puedo borrar esto. Voy a borrar la esto. intersección. Ya los tenía listado, solo que estaba ya en lesión y como A ver, todos empezó a micrófono. jugar, eso ya no sé dónde El está. micrófono. César. Es un tipo de Pablo. A ver. ¿Ya está claro esto? Mira, A menos B viene a ser igual al mismo conjunto A, pero quitándole la intersección. Entonces, eso mismo es lo que se hace aquí. A menos B profesor, porque solo queremos saber cuánto es A menos B, no necesitamos agregarle B a A. Claro. Entonces la respuesta aquí sería Manuel. Manuel. Porque solamente son los elementos del A, pero quitándole los que se repiten. ¿No es cierto? Y en cambio aquí serían los elementos del B, pero quitándole los elementos que se repiten. ¿Cuáles serían los elementos del B? José. Ahí sería José. José sería. José, sí, porque se le profesor, tiene que ahí quitar sería César. Correcto. José. Sería ahí José, profesor. Ajá, sería José. Listo. José. Entonces está correcto, ¿no? A ver, pasemos a la siguiente. ¿Qué dice acá? A menos B. Ah, ya. Acá se puede poner que es diferente. A menos B es distinto que B menos A, como se dan cuenta. Uno tiene el elemento Manuel y el otro tiene el elemento José, nada más. A ver, pasemos a la siguiente. O podemos hacer unas operaciones. Ahí vamos. Un rato. Estoy viendo que alguien está con el audífono prendido aquí. ¿Quién es? Dairo. No, con el micrófono prendido. Ya listo. Veamos. Estamos en la página 10. Ahí está. Viendo estos conjuntos, mira. El conjunto M está formado por Alicia, Juan y Ricardo. Y el conjunto N es Yolanda, María y Juan. ¿Cuánto valdría M menos N? Primero hay que identificar los que se repiten, ¿no? ¿Cuáles se repiten? Juan, profesor, ¿Nada más? Juan se repite. Nada más. Profesor, se repite Juan. Juan se Entonces escribirían M menos N. sería
N menos N, Alicia, Ricardo. El que manda sería el primer conjunto. El conjunto M. Entonces, ¿qué debo copiar? Sería Todos los Alicia y elementos Ricardo. del M. Todos los elementos del M, Menos el repetido. sin el que se repite. Ajá. Entonces sería El Alicia. que se repite ya no debe participar en este Alicia conjunto. y Sería Ricardo. Alicia y Ricardo. Alicia y Ricardo. Ricardo. Alicia y Y Ricardo. Ricardo. Alicia y Ricardo. Ok. Ricardo. Alicia y Ricardo. Alicia y Ricardo. Y aquí el que manda es el conjunto N menos N sería Yolanda y Es igual María. a Yolanda Y N menos Yolanda. M sería Yolanda y María. Yolanda y María. Yolanda y María. Tenemos Sería Yolanda Yolanda y María. Yolanda y María. y María. María. Eso sería Yolanda y María. María. Entonces, ¿está claro? ¿Y alguna pregunta, alguna duda? Profesor. Profesor, Esa es la respuesta, profesor. Yolanda y María. A ver, ¿alguien por ahí me quiere preguntar algo? Dime. profesor, le quería decir que al restar, como Juan pertenece a los dos conjuntos, Ajá. y al eliminarlo como es parte de ese conjunto, se borra también el conjunto que está restando. Claro, el conjunto que está restando. Claro, ya no se toma en cuenta, por ejemplo aquí, no se toma en cuenta el n. Porque dice menos n, ¿no? Como que desaparece todo esto. Y al desaparecer todo ese conjunto, también desaparece Juan. Como ven ahí. ¿Y qué me quedó? Alicia y Ricardo, nada más. Por eso es que yo escribo aquí Alicia y Ricardo. Y lo mismo sucede aquí, ¿no? Tenemos el conjunto n, ¿y qué le vamos a quitar? M. O sea que se borra todo M y también el elemento que se repite. ¿Qué me queda? Yolanda y María. Eso es lo que se escribe aquí. Yolanda y María. Listo, de esa forma se resuelven. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, me preguntas. No entendí. Listo, a ver, sigamos a la siguiente. No, teacher, no hay preguntas. Ya, vamos a la siguiente. Acá tenemos de nuevo un conjunto por extensión. Lo voy a copiar. Lo voy a copiar y lo vamos a transformar. No, este es por comprensión. Y lo vamos a transformar a extensión. Miren. Vamos a copiar acá. Listo. ¿Cuáles son los elementos del conjunto P? Profesor, son 2, 4, 8 y 10. 2, 4, 8 y 10. 2, Exacto. 2, 4, 8, 10. 4, 6, 2, 8 y 10. no, sería 2, 2, 4, 4, 2, 4, 6, 6, 8 y 10. 8 y 10. Exacto. ¿Y por Sería qué? 2, 4, 2, 6, 4, 8 y 6, 10. 8, 10. 2, 2, 4, 4, 6, 8, 10. Claro. 2, 4, 6, 8 y 10 nomás. Ya listo. Entonces los valores del X son 2. Primero los valores de X. 4, Primero los valores de X. 2, 3, 4, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. hasta el 11 nada más. El 12 ya no porque no hay rayita. Listo. Pero me dan, aparte de esta información, me dan Es otra número par. información. Es par. Que Es X par, es es par. par. Por lo tanto, yo tengo que Entonces- cancelar lo que no es par. ¿Cuál sería no es par? 3, 3, 5, 7, 7, 9, 9 y 11. 2, Entonces me quedo que los 2, valores de X son 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 10. 10. Listo. Entonces, estos son los elementos del conjunto P. 2, 4, 6, 8 y 10. Listo, ya tenemos el conjunto P. Ahora el conjunto R. El conjunto R es más fácil. El conjunto R se ve. ¿Cuál es el primer elemento? 7, profesor, 7. A ver, dime una pregunta. ¿Alguna pregunta? Una pregunta.
¿Podrías Está- terminar esto, explicar? Profesor, una preguntita. A ver. Quieren que vuelva El a otro, explicarme. Dice. pero les pediría a mis compañeros que no prendan sus audios porque no entiendo muy bien cuando hacen eso. ¿Cuál? Ok. Ya, voy a volver a repetir. Voy a repetir ahora. Primero, este conjunto es un conjunto por comprensión. Entonces, primero me dice que P está formado por las X. Por eso está escrito un X. Dice que sus elementos de P son las X. Vamos a poner acá son los elementos de P. Porque pueden haber varias X. Ya está. Ahora me da otra información. Dice que X pertenece al conjunto de los números naturales. Vamos a poner aquí. X. Voy a cortar esto. ¿Cómo se lee esto? Se lee X pertenece X pertenece a los números naturales, profesor. Pertenece a al números conjunto naturales, al conjunto Profesor, ahí de eso los se lee. números En, naturales. en Números X pertenece a los números naturales. Naturales. Listo. X pertenece al conjunto de los números naturales. O sea que X puede ser 1, 2, 3, 4, así. Cualquiera de esos números. O sea, no puede ser fracción, no puede ser decimal, no puede ser negativo. Pero eso sí, sí puede ser natural, ¿no? Del 1, 2, 3, 4, 5, así indefinidamente. Ahora, la segunda parte. La segunda parte es esta, que es una desigualdad. Es una desigualdad que va desde el número 2 hasta el número 12. En este caso se incluye el número 2 porque hay una rayita. Entonces voy a escribir de nuevo los valores de X. Miren, los valores de X son, según lo que he pintado de amarillo, los valores de X son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hasta el 11. Y el 12 ya no se incluye porque no tiene rayitas. Ya está. Ahora, la siguiente información es que X tiene que ser par. X es par. Entonces, ¿qué elementos vamos a aceptar? Solamente los pares que encontremos aquí. O sea, vamos a aceptar número 2, número 4, el 6, el 8 y el 10. Y el 10 nada más. Solamente esos vamos a aceptar porque son pares. El 8 y el 10. Listo. Entonces los elementos del X son 2, 4, 6, 8 y 10 nada más. ¿Ya? Y eso es ¿por qué? Porque el X va del 2 hasta el 12 y además X tiene que ser par. Listo. Aquí ya se terminó y estos son los elementos del conjunto P. Por lo tanto, el conjunto P estaría formado por 2, 4, 6, 8 y 10. Listo. ¿Ahí está claro? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profesor, está claro. Listo, entonces pasamos a ver. Profesor, ahí sí puedes pasar a la siguiente página, por favor. Claro, aquí tenemos el P que voy a copiar, ¿no? ¿Qué números eran? 2, 4, 6, 8 y 10. Ya, ese es el P. Y el R, aquí se ve claramente que empieza desde el 7. 10, 11. Del 7, 7, 8, 8, 9, 10. 10, 11. Y 11, profesor. Listo, muy bien. Entonces, P menos R, ¿cuánto es? Para poder ver bien, profesor. para poder ver bien, primero los que se repiten. ¿Cuáles son los que se repiten? ¿Cuáles son los Se que repite el 8, profesor, y el 10. 8. El El 8 8 y el 10. profesor. El 8 y el 10. Entonces, ¿cuáles Ya, serían eso los nada más. elementos de P menos R?
8 y 10. 2, 2, 4 y 6. 2, 6 4 y 6. Claro. ¿Por qué? Porque dije que Porque, aquí ¿qué? tienen que estar los elementos del P, o sea, del primero. Tienen que estar los Intersección. elementos del primero y quitándole De la intersección. intersección, o sea, los números que se repiten. Por eso es que me queda 2, 4 y 6. Profesor, Y en la otra, en la B aquí sería manda 7, 9. La B sería 7, 9. La Siete. B sería 9. 7, 9 y 11. profesor. 9,10, 7,9,10. 11, 11. Dime. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Sería entonces 11. Un rato. ¿Cómo se pone? Ah, ya. Y ahora sí, pregunten. Ahí está, Dairo, ¿no? No, ¿podrías volver a repetir de nuevo, por favor? A ver, veamos. Ya, el conjunto P y el conjunto R está claro. ¿Cuáles son sus elementos? Está claro cuáles son sus elementos. Ya, ahora lo que hice a continuación fue pintar los elementos que se repiten. ¿No es cierto? Ya, luego, aquí me piden hallar P menos R. Para encontrar P menos R tengo que mirar el primer conjunto. El primer conjunto es P. Entonces, yo tengo que copiar aquí, en el resultado tengo que copiar los mismos elementos del P. ¿Ven? 2, 4 y 6. Pero ¿qué cosa no he copiado? No he copiado lo que se repiten. Ni el 8 ni el 10. Eso es lo que tengo que quitarle al conjunto. ¿Ahí está bien? Y lo mismo hago aquí. Gracias, está bien. Y lo mismo hago aquí. Miro el primer conjunto. El primer conjunto es el R. Entonces yo tengo que copiar en el resultado los elementos del R. ¿No es cierto? Como ves aquí está el 7, el 9 y el 11. Acá está. ¿Y qué cosa no he copiado? No he copiado los elementos que se repiten. Ni el 8 ni el 10. ¿Ven? Así funciona la diferencia de conjuntos. ¿Ya? En la diferencia de conjuntos siempre va a haber un conjunto que manda, que viene a ser el primer conjunto. ¿Ya? Se copian sus elementos y se quita la intersección. Así es. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? No, profesor. A ver, veamos. No, profe. Siguiente. Acá hay otro, mira, otro conjunto. R y S. ¿Cuánto valdría R menos S? Ahí valdría 5,7. 5. Ajá. ¿Pero hay intersección entre los dos? No, No. No, profesor, no hay ninguna intersección. entonces la A, R menos C sería Entonces, 5,7. si no hay intersección y alguien le pregunta, R intersección S, ¿cuánto vale? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería el conjunto vacío. Así se representa el conjunto vacío. Vamos a poner aquí que esto se llama conjunto vacío. Es como una circunferencia tachada. Ese es el conjunto Profesor, vacío. entonces ahí sería 5,7. Claro, ¿por qué? Se copian los elementos del primer conjunto, o sea, de aquí, Y en el otro, profesor, sería 6,8. y como ven, no hay nada que quitar. ¿Por qué? Porque no hay intersección. Por eso ya no hay nada que quitar. Y lo mismo aquí. Porque no tienen nada en común. Ajá. Y lo mismo aquí. Se copian los Entonces, elementos profesor, del... el otro sería 6,8. Ajá. El otro sería 6,8. Sería aquí 6,8 y no hay nada que quitar porque no hay intersección. Listo.
Entonces sería lo mismo, profesor, se copia lo Saldría mismo, lo si no hay mismo. intersección. Incluso yo puedo escribir así, R menos S, en este caso vale R. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque 5,7 es lo mismo que el R. Aquí también, Una estrategia. S menos R viene a ser igual a S. ¿Ven? Porque tienen los mismos elementos, 6,8. Así también se podría escribir. Listo, ahora, ¿hay alguna pregunta aquí? ¿No hay? Pasemos al No, siguiente. gracias. No hay ninguna pregunta, profesor. Pasemos. Ok. Ahora vamos a ver la diferencia simétrica. Mira, tiene la misma palabra diferencia, pero en este caso es simétrica. ¿Por qué la diferencia simétrica? A ver, veamos. La diferencia simétrica es como que juntamos todos, mira, vamos a juntar todos los elementos como si fuera la unión. Ese es el proceso, miren, vamos a ver. Miren. A, triángulo B. Esto se lee diferencia simétrica. Diferencia simétrica, ¿ya? De A y B. De A y B. Ya está. Ahora, ¿cómo se encuentran los elementos de este conjunto? Sería igual así, mira. Vamos a agarrar la unión de los dos, vamos a unirlos, y le vamos a quitar, mira, a la unión de esos dos le vamos a quitar la intersección. Así. A la unión le vamos a quitar la intersección. A ver, veamos un ejemplo. Ya, veamos un ejemplo aquí. Aquí. Por ejemplo, A que sea 1, 2, 3. Y B que sea 3, 4 y 5. Primero, ¿cuál es la unión? ¿Cuánto vale la unión? La unión, profesor, es 2, 3, 1, Es 7. 2, 3, 5 y 2, 7. 3, 1, 2, 4 y 3, 5. 4, 5. Ya Profesor. está. 1, 2, Ya, 3, ¿está 4 y bien? 5. ¿Está bien ahí? 4 y 5. Ya. Ahora la intersección. 4 y 5. 3, Unión. Ahora la intersección. 3, Como recordando. Intersección 3 nada sería más. 3. ¿Por qué? ¿Cuáles son los que se repiten? Entonces 3. hay que sumar 3, porque no valdría nada. 3. Claro, 3. solamente ya me 4. salió la 3. respuesta. Ujú. Es 2,4,7 del ejercicio. 2,4, del ejercicio. Ya, aquí vamos a ver. Y ahora si lo resto los dos. Lo resto. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el conjunto que manda aquí en la resta? En la diferencia. El conjunto que manda es el primero. Aquí está. Entonces, ¿qué voy a copiar aquí? Tengo que copiar todos los elementos del primer conjunto, pero quitándole lo que se repite. ¿Y cuál se repite aquí? ¿Entre los dos? El 3. El 3. El 3 se repite. Listo. Entonces, ¿qué voy a copiar aquí? Todos los elementos del primer conjunto que he pintado. O sea, 1, todo 2, esto. 4 y 5. 1, 2, 4 y 5. Y esto ya no se copia. 1, 2, ¿No es cierto? Porque es una diferencia de conjuntos. Listo. Eso viene a ser, entonces, A triángulo B. Ya está. Ahora vamos a ver una forma más resumida para encontrar A triángulo B. Veamos. Voy a copiar estos conjuntos. Acá. Ahí está. Copio esos conjuntos. Y ahora miren, voy a encontrar A
triángulo B, así de frente. Listo. ¿Qué elementos voy a escribir? Voy a escribir todos los elementos, excepto los que se repiten. 1, 2, 4 y 5. O sea, se escribe todos los elementos de los dos conjuntos juntos, sin los que se repitan. Entonces voy a escribir el 1, el 2, el 4 y el 5. Y el 5. Ahí está. De esa manera funciona A triángulo B. A triángulo B. Vendría a ser así. Son todos los elementos de A y B. ¿Qué más? Quitando la intersección. Claro, se copia todos los elementos de A y B, pero no se copia lo que se repite. Eso viene a ser la diferencia simétrica. Ya está. ¿Hay alguna pregunta ahí para hacer los ejercicios? Profesor. No, profesor. Listo. Y miren, aquí ya me dan un ejemplo. Tenemos el A y el B. ¿Cuál es la intersección de los dos? El 5. 5. 5. Listo. Entonces, ¿cuáles son los elementos de A triángulo B? Los elementos de A triángulo B, 2, 3 y 7. claro, lo que sobran. Lo que sobra, 2, 3 y 7. Correcto, esa es la diferencia simétrica. Ahora aquí, en F con G, ¿cuál es la intersección? El 6 y 3. 3. Entonces, ¿qué me sobra? 7, 4 y 2. Eso es lo que voy a copiar aquí, en la diferencia simétrica. 7, 4 y 2. Listo. Listo, entonces está claro. ¿Cómo es la diferencia simétrica? Listo. Pasemos entonces. Aquí ves. Allá. Ya falta un poco. Diferencia simétrica. J triángulo K. ¿Cuál es la diferencia simétrica aquí? Primero veamos la intersección. La intersección, profesora, sería 12, 15. 15. profesor. Entonces, 15. ¿qué me queda? ¿Qué me queda? 9, 9. 36. 7,36. Eso es lo que copio. Entonces, 9, 18, 10,27. 27 y 36. 36. Ajá. Triángulo K. Listo, entonces está claro. Pasemos al siguiente. Diferencia simétrica. Miren. Ahí en el primero sería 15. 15, 21, 27, 20, 22, 26. Para- 27. Primero No. vamos a cortar L y M. ¿Ya? Lo vamos a cortar acá para que se vea claro. Listo. Ahí, Ahora voy a encontrar L triángulo M. Primero la intersección. ¿Cuál es la intersección? 18. 18, 24. 4 24. y no hay más, ¿no? No, Nada más. Entonces copiamos el resto. 21, 20, 27. al color verde. 20, 22, 26, 15, 20, 22, 26, 15, 20, 22, 26 y 27. 27. Listo, muy bien. Ahora, M con N, ¿verdad? Y M con N. Aquí más abajo, ¿verdad? M triángulo N. ahí ¿Cuál sería la intersección? 15. 15.
15. 15 nomás, ¿no? 15 nomás, profesor, 15 nomás. 15 nomás. Ahí, Entonces, profesor, saldría 18, 21, 24, 26, 27, 10, 20, 25. 18, 21, 24, 20, 25, profesor. Correcto, 20. correcto. Esa sería la respuesta. Y por último, L y N. Aquí nomás. ¿Cuál es la intersección de L y N? Sería 20, 20. Y ahí, después, nada más, ¿no? 24, Solo 24, 20. 24, profesor. 24, 24. No, 24 no. Profesor. Fíjense que estamos viendo solamente L y N. L y N nomás. ¿Para qué? Para resolver esto. 15, profesor. Serían 15. 18, 22, 24, 26, Claro. 15, Vamos a escribir la respuesta. 18, 18, 22, 24, 26, 26, 10, 10, 25. 15, 25. 25. Ya, ¿ahí está correcto o hay alguna duda, alguna pregunta? Está bien, profesor. No, profesor. ¿Lo podrías volver a explicar desde donde lo recortas, desde la M y N, por favor? M y N, pero vendría a ser lo mismo. A ver, vamos a ir al M y N. Aquí. Ahora. Ya, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la duda? No he entendido bien cómo se relacionan la L y M. Ah, la L y la M. Ya. Lo primero que hice fue pintar los números que se repiten. Eso está claro. ¿No? Pinté los números que se repiten. Entonces, ¿qué voy a escribir aquí? Voy a escribir los números que no he pintado. Todos los números que no he pintado. 20, 22, 26, 15, 21 y 27. Y listo, esa es la respuesta. ¿Ahí está claro? Sí, profesor. Claro, ya. Claro, entonces así, la diferencia simétrica funciona así. Hay que eliminar la intersección. Hay que eliminar la intersección. O sea, la diferencia simétrica viene a ser todos los elementos. Son todos. Pero quitándole la intersección. Eso es la diferencia simétrica. ¿Ya? Así funciona entonces. ¿Alguna otra pregunta? Profesor. No, profesor. ¿Ya no? Ya listo. Pasamos entonces, ¿no? Pasamos. Hoy acabo, creo. Quedan 3 minutos. Creo que le tengo que dar pase al siguiente profesor. O no hay más clases. Después de esto ya no tienen clases, ¿no? No. Entonces vamos hasta las Tengo 10. clases hasta todos los 7 días. No, pero de 10 a 11, ¿tienen algo? No. Ah, No, ya, profesor. Vamos hasta las 10. No tenemos. Listo. Esa 11, Ahora, profesor, tengo clases de inglés. ya, aparte, ¿no? A ver, veamos. Complemento de un conjunto, ya este es otro operador. Complemento de un conjunto solamente actúa a un conjunto. Eso hemos hecho ayer. Ujú. Lo hemos visto ayer. Ajá. Por eso estamos haciendo un repaso. Ajá, estamos haciendo un repaso. A un ratito está el micrófono. Ya listo, ahora sí. Miren, el complemento de un conjunto es un operador, es una operación. A ver, el complemento de un conjunto es un nuevo conjunto, mejor dicho. Es un nuevo conjunto que se forma a partir de un conjunto y un operador. O sea, ya no vamos a hablar de dos conjuntos que se están operando, ¿no? Ahora solamente es un conjunto y un operador. Veamos. El conjunto puede ser un conjunto llamado A. Y el operador es una C pequeñita ahí arriba, como si fuera exponente. Así. ¿Cómo se lee? Se lee, este conjunto se llama complemento
de A. Ya. Pero para hablar del complemento de un conjunto, tenemos que hablar de un conjunto llamado universal. Veamos, el conjunto universal se representa así, como una U. U mayúscula. U mayúscula. Este sería el conjunto universal. Ejemplo del conjunto universal. Un ejemplo del conjunto universal. Ejemplos. Por ejemplo, el conjunto universal N. Es el conjunto de todos los números naturales. Y un conjunto que esté dentro del conjunto universal sería el conjunto, vamos a llamar el conjunto A, formado por 1, 2, 3. Ahí está. Este conjunto A está incluido en el conjunto N. Han hecho inclusiones, ¿no? Han hecho inclusiones. Entonces, está claro que el conjunto A está incluido en el conjunto de los números naturales. Entonces, ¿cuál sería el complemento de A? El complemento de A viene a ser todo el conjunto universal, quitándole la. Así se define el complemento de un conjunto. Solamente el complemento de un conjunto es la resta del conjunto universal menos el conjunto mismo que está aquí. Este conjunto. ¿Ya? Así se define. Profe, son las 10. Ya son las 10. Entonces, esto ya lo vamos a continuar, ¿no? En la próxima clase. ¿Ya? De ahí vamos a ver, vamos a hacer, estudiar detalladamente qué es el complemento de la. ¿Ya? Listo. Entonces, nos vemos para la próxima clase. Chao, profesor. Profesor, gracias. Profesor. ¿No? Gracias por enseñarnos. Preguntita, por favor. Profesor.